Mis cuñadas y mi suegra se rieron de mí por ser solo un electricista. No sabían que la casa que mi suegro les heredó en realidad me la vendió a mí en secreto. Ahora las voy a echar. La voz de Ximena cortó el murmullo elegante del restaurante como un trozo de vidrio en la garganta. Mira, Tadeo, si no te gustan las bromas de mis amigas, simple y sencillamente paga lo tuyo y vete. Silencio. No fue un silencio incómodo, fue un silencio absoluto, un agujero negro que absorbió el tintineo de los cubiertos, la música de fondo, incluso el aire. Podía oír el zumbido eléctrico del letrero de neón del bar al otro lado del salón, un sonido que un segundo antes era imperceptible. Las risas de sus amigas, Renata y Dalia, se congelaron en sus rostros, dejando unas máscaras grotescas de alegría interrumpida. Hasta Maite, cuyo universo entero parecía residir en la pantalla brillante de su celular, levantó la vista, con los ojos desenfocados, como si emergiera de un trance profundo. Por un instante eterno, el mundo entero pareció contener la respiración, con los ojos fijos en mí, esperando la explosión, el grito, el drama. Sentí como la sangre me hervía, subiendo desde el pecho hasta la cara en una ola de calor sofocante. Era una mezcla tóxica de humillación pura y una rabia blanca, incandescente, que amenazaba con desbordarse en un torrente de palabras que lamentaría después. Pero no lo hizo. En lugar de la explosión, algo dentro de mí, algo pesado y antiguo que había estado dormido durante 3 largos años, hizo clic. Fue un sonido seco, definitivo. La niebla espesa de excusas, de así son ellas, de no lo dicen en serio, de lo hago por ella, que siempre había puesto frente a mis ojos, se disipó como el humo. Y por primera vez, vi la situación con una claridad tan aterradora como liberadora. Vi a la mujer que amaba, o que creía amar, mirándome no con amor, ni siquiera con enfado, sino con un desprecio frío, calculador. Vi a sus amigas, no como personas, sino como un tribunal hostil que ya había dictado sentencia. No dije nada, ¿qué podía decir? Cualquier palabra sería inútil, un grito en el vacío. Mi cuerpo se movió antes que mi mente. Me levanté lentamente, cada músculo protestando, sintiendo el peso de todas las miradas del restaurante sobre mí como un manto físico. Saqué mi cartera de cuero, la que ella me había regalado en nuestro primer aniversario. Mis dedos, torpes y temblorosos, contaron 400 pesos para mi filete a medio comer y mi cerveza tibia. Los puse con cuidado sobre el mantel blanco, junto al plato, un pequeño monumento a mi derrota, o quizás, a mi liberación. Gracias por la opción, dije. Mi propia voz sonó extraña, lejana, como si viniera de otro hombre. Pero era firme. No había temblor en ella. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la salida. Escuché a Ximena decir mi nombre, un siseo agudo, una mezcla de sorpresa y molestia. Tadeo, no seas dramático. No volteé. No podía. Seguí caminando, un paso, luego otro, sintiendo como con cada baldosa que dejaba atrás, un peso invisible, un grillete que ni siquiera sabía que llevaba, se desprendía de mis hombros. La puerta de cristal se abrió ante mí, y el aire fresco de la noche me golpeó la cara como una bendición. Sentado en la cabina de mi vieja camioneta Ford, en la penumbra del estacionamiento, el motor apagado, miraba las luces borrosas de la ciudad sin verlas realmente. Mi mente era un torbellino, un proyector descompuesto que mostraba escenas inconexas de los últimos 3 años, cómo habíamos llegado a esto, en qué momento exacto el amor se había convertido en esta parodia cruel. Me llamo Tadeo. Tengo 32 años. Soy electricista. No es un trabajo glamoroso. No salgo en revistas ni cierro tratos millonarios. Pero es un trabajo honesto. Un oficio que aprendí de mi tío Ramiro después de que mi padre, un maestro carpintero, falleciera cuando yo apenas salía de la adolescencia. No fui a la universidad. Terminé la preparatoria técnica y me puse a trabajar porque en mi casa hacía falta el dinero. Me gano la vida con mis manos, con la lógica de los circuitos y el respeto por la corriente que puede darte la vida o quitártela. Y estoy orgulloso de ello. En mis ratos libres, en el pequeño garaje de mi casa, un espacio que huele a aceite y a metal, me dedico a mi verdadera pasión, restaurar motocicletas viejas.
Devolverle la vida a un motor oxidado, sentir su primer rugido después de años de silencio, pulir el cromo hasta que refleja tu propio rostro cansado pero satisfecho, eso, para mí, es una forma de arte, una meditación. A Ximena la conocí en el cumpleaños de un amigo en común. Yo tenía 29 y ella 26. Era una explosión de vida. Inteligente, ambiciosa, divertida, con una energía que parecía llenar cualquier habitación. Trabajaba como coordinadora de marketing en una empresa transnacional. Era licenciada, con un posgrado. Hablaba de campañas, de estrategias de mercado y de branding con una fluidez y una pasión que me fascinaban. Era como asomarse a un mundo completamente diferente al mío. Nos enamoramos rápido, o eso creí yo. Nuestro amor se sentía real, como una corriente de alto voltaje, emocionante y un poco peligrosa. Nos mudamos juntos a un pequeño departamento en una colonia de clase trabajadora, un lugar sin pretensiones, pero cerca de mi zona de trabajo. Pero nuestro amor no venía solo. Venía con un séquito, un anexo en el contrato que no leí bien al principio, su círculo de amigas. Renata, Dalia y Maite. Las conocía desde la universidad. Eran intensas. Profesionales, siempre impecablemente vestidas, con un aire de superioridad que nunca me gustó. Al principio, las indirectas eran sutiles, como pequeñas descargas eléctricas que te hacían respingar pero que ignorabas. Comentarios sobre mi camioneta, todavía funciona esta reliquia, sobre mi ropa, Tadeo, esa camisa es muy auténtica. Sobre el hecho de que prefería una cerveza en una cantina a un cóctel de 500 pesos en un bar de moda. Yo lo dejaba pasar. Ximena se reía y me decía en privado, ay, amor, no les hagas caso, así son ellas, siempre de broma. Y yo, como un tonto, le creía. Le creía porque la amaba y porque, en el fondo de mi alma, una voz insegura me susurraba que tal vez ellas tenían razón. Ella era del mundo de los corporativos, de los títulos y las oficinas con vistas panorámicas. Yo era del mundo del overol, la cinta de aislar y la grasa debajo de las uñas. Tal vez yo no estaba a su altura. Pero el cáncer creció. Las pequeñas descargas se convirtieron en choques dolorosos. Recuerdo una carne asada en casa de mi hermano Lázaro. Mi madre, doña Elodia, una mujer de pocas palabras pero de un corazón inmenso, había preparado su famosa ensalada de papa, una receta de mi abuela que era la estrella de cada reunión familiar. Renata la probó, hizo una mueca casi imperceptible y dijo, con una sonrisita de desdén, ¡ay, qué casera! Se nota que no es gourmet, ¿verdad? Vi cómo la sonrisa de mi madre se borraba, cómo sus manos se apretaban sobre su mandil. Ximena solo soltó una risita nerviosa y cambió de tema torpemente. Esa noche, mientras lavábamos la montaña de platos, Lázaro, que nunca se andaba con rodeos, me lo dijo directamente. Esa mujer y sus amigas te ven para abajo, carnal. Te tratan como si fueras su chofer. Y tu novia lo permite. No eres su llavero, Tadeo. Date cuenta. No quise escucharlo. No podía. Porque aceptar sus palabras significaba aceptar que mi relación era una farsa, que la mujer con la que dormía cada noche me veía con los mismos ojos condescendientes que sus amigas. Hubo otra vez, al principio de nuestra relación. Fuimos a una galería de arte, uno de esos eventos a los que iban sus amigas. Yo me sentía como un pez fuera del agua. Dalia estaba criticando un cuadro abstracto. Es una deconstrucción de la masculinidad tóxica, dijo con pomposidad. Yo, tratando de participar, comenté, a mí me recuerda a un diagrama de cableado que hice el otro día. Las tres se echaron a reír a carcajadas. Una risa cruel, burlona. En ese entonces, Ximena sí me defendió. Ya déjenlo, dijo, sonrojada. No todos tenemos que ser expertos en arte. Pero la respuesta de Renata fue fulminante, ay, Xime, no te enojes. Es tierno que intente encajar. Ximena no volvió a decir nada. Creo que esa fue la última vez que intentó defenderme. Aprendió que era más fácil reírse conmigo que ser ridiculizada junto a mí. Y entonces, las palabras de mi padre resonaban en mi cabeza, como un mantre, como un ancla.
Él era carpintero. Un maestro. Murió de un infarto cuando yo tenía 18, dejándome un taller lleno de herramientas y un corazón lleno de lecciones. Hijo, me decía mientras el aroma del cedro llenaba el aire, no importa si tienes las manos sucias de grasa o de aserrín, mientras el dinero que lleves a casa sea limpio. Un trabajo honesto, un oficio bien hecho, vale más que cualquier título colgado en la pared. Ese era mi estandarte, mi herencia, el núcleo de mi orgullo. Y ellas, con sus risitas y sus comentarios venenosos, no solo me insultaban a mí. Insultaban la memoria de mi padre. Insultaban la esencia misma de lo que yo era. Y Ximena, la mujer que decía amarme, la que conocía mis historias y mis valores, sostenía el megáfono para que sus insultos sonaran más fuerte. El recuerdo se desvaneció, dejándome de nuevo en el silencio asfixiante de mi camioneta. La noche había empezado con tanta esperanza, con una ingenuidad que ahora me parecía patética. Hacía una semana, Ximena había llegado al departamento flotando en una nube de euforia. La habían ascendido. Senior Marketing Coordinator. La forma en que lo dijo, saboreando cada sílaba del título en inglés, me hizo sonreír. Sentí un orgullo genuino, inmenso, que me infló el pecho. Su éxito era mi éxito. Éramos un equipo. O eso creía. Quería celebrarlo. Quería hacer algo grande, algo que estuviera a la altura de su logro. Hay que ir a ese restaurante de carnes en el centro, le dije esa misma noche, mientras ella seguía revisando su correo de felicitación en el celular. El que tiene los cortes argentinos, ese del que siempre hablas. Ella levantó la vista, una chispa de interés en sus ojos. ¿El gaucho prime? Tadeo, es carísimo. No importa, le aseguré, quitándole el celular de las manos para que me prestara atención. Es tu noche. Quiero que te sientas como la reina que eres. Yo invito a todas. A Renata, a Dalia, a Maite. A quien tú quieras. Quiero que celebres a lo grande. Su sonrisa se ensanchó, pero ahora que lo pienso, viéndolo en retrospectiva con esta nueva y dolorosa claridad, había algo diferente en ella. No era la sonrisa conmovida de una mujer que aprecia el gesto de su pareja. Era la sonrisa triunfante de alguien que acababa de ganar un trofeo para exhibir ante sus amigas. Perfecto. Les voy a decir ahora mismo. Se van a morir de la envidia cuando les cuente que mi novio nos invita al gaucho. Mi novio. No Tadeo. No nosotros. Mi novio. Como si yo fuera un accesorio, una tarjeta de crédito con piernas. Esa fue la primera señal clara, la bandera roja que decidí ignorar, pintándola de un color rosa en mi imaginación. La celebración no era sobre nosotros, ni siquiera sobre su logro profesional. Era sobre ellas. Sobre la apariencia. Sobre el teatro social en el que yo solo era un actor secundario con el ingrato papel de pagar la cuenta. Los días siguientes fueron un monólogo sobre la cena. Pero Ximena no hablaba de su nuevo puesto, de sus nuevos retos, de sus esperanzas. Hablaba del vestido que se iba a poner, de los zapatos que necesitaba comprar. No puedo llegar al gaucho con cualquier cosa, Tadeo, entiende, de cómo Renata cegaramente intentaría opacarla con su atuendo. De si debía hacerse un peinado especial en el salón. La conversación giraba en torno a la logística de la vanidad. Yo, mientras tanto, acepté un trabajo extra de cableado en una fábrica en las afueras de la ciudad. Fueron 3 tardes de trabajo pesado, bajo el sol, lidiando con planos complicados y polvo por todas partes. Pero no me importaba. Cada peso que ganaba era para esa noche. Para su noche. Quería que todo fuera perfecto. Quería verla feliz. La ironía es tan amarga que casi me hace vomitar. Esa tarde, la tarde de la cena, mientras me preparaba, sentí una punzada de emoción nerviosa. Abrí mi closet. No tengo mucha ropa de vestir. Saqué mi mejor camisa, una de color azul oscuro, los pantalones de gabardina que Ximena me había ayudado a elegir hacía meses, para que no siempre parezcas recién salido del taller, me había dicho. Y hasta me puse un poco de la loción cara que ella me había regalado en mi cumpleaños. Me miré al espejo.
El hombre que me devolvía la mirada parecía cansado, con ojeras, pero limpio y presentable. Por un momento, me sentí bien. Me sentí a la altura. ¡Qué iluso! Cuando llegué a la sala, ella estaba lista. Y se veía espectacular, no podía negarlo. Llevaba un vestido rojo ajustado que resaltaba su figura y unos tacones que la hacían ver aún más alta. Pero su primera frase al verme no fue "qué guapo te ves" o "gracias por esto, amor". Fue una inspección crítica, de arriba a abajo, como un sargento revisando a un recluta. ¿Te vas a ir con esas botas?, preguntó, arrugando la nariz con un gesto de disgusto. Eran mis mejores botas de vestir. De piel, bien lustradas. Cómodas y, a mi parecer, elegantes. ¿Qué tienen de malo?, pregunté, sintiendo cómo la poca confianza que había logrado reunir se desmoronaba como un castillo de arena. No sé, dijo, haciendo un gesto vago con la mano. Se ven, de trabajo. Muy toscas. ¿No tienes otros zapatos? No, no tenía. No soy un hombre de muchos zapatos. Tengo mis botas de trabajo, mis tenis y mis botas de vestir. Punto. Y en ese momento, me sentí exactamente como ella quería que me sintiera, pequeño. Me sentí como el obrero que intenta disfrazarse de oficinista y fracasa estrepitosamente. Como el impostor. Una premonición helada me recorrió la espalda, un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Esta noche no era para mí. Yo solo era el proveedor, el cajero automático, el que pagaría la cuenta del gran espectáculo de Ximena y sus amigas. Y qué equivocado estaba. Ni siquiera me iban a conceder ese simple y humillante papel. Iban a convertirme, pieza por pieza, en el payaso del circo. El ambiente en el Gaucho Prime era de una elegancia estudiada. Manteles blancos impecables, copas de cristal que brillaban bajo luces tenues y meseros que se movían con una eficiencia silenciosa y casi coreografiada. Nos sentamos en una mesa redonda, un escenario perfecto para la ejecución que estaba por venir. Al principio, todo fue falsamente normal. Pedimos bebidas, unos cócteles exóticos y coloridos para ellas, una cerveza artesanal para mí. La conversación fluyó inmediatamente hacia un territorio que me era completamente ajeno. Hablaban de gente de su mundo corporativo que yo no conocía, criticaban las últimas tendencias de la moda con la autoridad de expertas y planeaban viajes a playas exclusivas y ciudades europeas. Yo asentía, sonreía, intentaba seguir el hilo, pero era como intentar leer un libro en un idioma que no entiendes. Me sentía invisible, un fantasma en mi propia fiesta. La primera estocada, la que rompió la delgada capa de cordialidad, vino de Dalia, la especialista en sarcasmo con filo de navaja. Levantó su copa de martini, me miró por encima del borde con una sonrisita condescendiente y dijo: «Oye, Tadeo, y con todo respeto, ¿si te alcanza para vivir de conectar cablecitos?» Digo, es que con lo lista y ambiciosa que es mi amiga, como que se ven muy disparejos, ¿no? Sentí el golpe directo en el plexo solar. El aire se me escapó de los pulmones. Miré a Ximena, esperando una defensa, una reprimenda, algo. Pero ella solo soltó una risita nerviosa y le dio un manotazo juguetón en el brazo a su amiga. «Ay, Dalia, qué mala eres. No le hagas caso, amor, está bromeando. No dijo respétalo, no dijo su trabajo es valioso y nos permite vivir bien. Dijo que mala eres, como si fuera un chiste ingenioso, una travesura sin importancia». Traté de defenderme con la poca dignidad que me quedaba. «Me va bien, gracias. Es un trabajo honrado y necesario. Dudo que sus oficinas funcionaran sin gente como yo». Mi respuesta pareció divertirles aún más. Renata, la autoproclamada líder del clan, intervino con la sutileza de un martillo. «Honrado, sí, claro, nadie lo duda, Tadeo. Pero sin futuro. Es la realidad. Ximena, ¿te acuerdas de ese director de arte que conocimos en la conferencia? Ese sí es un hombre con visión. Acaba de comprar un departamento en la zona más exclusiva de la ciudad. Deberías aspirar a más, amiga, en serio. Te estás estancando con la conformidad». La palabra conformidad se quedó flotando sobre la mesa,
venenosa y pesada. Miré a Ximena, suplicando con los ojos que detuviera aquello. Cualquier cosa. Un gesto, una palabra. Pero ella solo se encogió de hombros, con una sonrisa que parecía decir es lo que hay, no puedo hacer nada. Maite, que hasta entonces había estado documentando cada platillo para sus redes sociales, levantó la vista de su teléfono y, como un eco fiel, añadió su granito de arena, sí, amiga, tú vales oro. No te conformes con bronce. Apreté el tenedor con tanta fuerza que sentí el metal doblarse ligeramente en mi mano. Mis nudillos se pusieron blancos. El filete que acababa de llegar a mi mesa, un corte grueso y jugoso por el que iba a pagar una fortuna, de repente me pareció un trozo de cartón insípido. Cada bocado se me atoraba en la garganta, un nudo de rabia y humillación. Mi monólogo interno era un caos. No digas nada, Tadeo. No hagas una escena. No arruines su noche. Sonríe. Aguanta. Por ella. Pero la tortura continuó, implacable. Se burlaron de mi música, el rock clásico que escucho en mi taller, llamándola ruido de viejitos. Se rieron de mis vacaciones, un viaje en moto por la sierra de Oaxaca, comparándolo con el viaje de Renata a Bali. ¡Ay, qué aventurero!, dijo Dalia con sorna. Mientras unas van a spas de lujo, otros prefieren llenarse de polvo. Hay niveles, ¿no? Cada comentario era una aguja, y Ximena, con su silencio cómplice, con sus risitas nerviosas, era la mano que las empujaba más y más profundo en mi piel. El monólogo interno cambió. La sumisión empezó a resquebrajarse. Ya no era aguanta. Era ¿por qué aguantas? ¿Por qué te haces esto a ti mismo? Este no es amor. El amor no te exhibe para que te apedreen. El amor no se ríe de tu dolor. El amor te defiende. El amor es un refugio, no un campo de tiro. El golpe de gracia, el tiro de misericordia, llegó con el postre. Mientras ellas pedían un volcán de chocolate y un crème brûlée, la conversación giró hacia nuestro departamento. Su departamento, a juzgar por cómo hablaban. Definitivamente tienes que tirar esa pared de la sala, Xime, sugirió Renata, gesticulando con su cuchara. Crearía un espacio mucho más abierto, más conceptual. Y el taller de Tadeo, ay, no. Amiga, con todo el cariño, tener ese cochinero lleno de grasa y herramientas viejas en la casa le quita toda la clase a la colonia. Es un foco de energía negativa. Deberías convertirlo en un estudio de yoga o algo así, más chic. Esa fue la gota que derramó el vaso. No era solo mi trabajo. Era mi pasión. Mi santuario. El legado de mi padre. El único lugar en el mundo donde yo era completamente yo mismo, donde no tenía que fingir ni disculparme por ser quien era. Y ellas hablaban de destruirlo, de borrarlo, como si fuera una mancha en la pared. Bajé los cubiertos con cuidado. El sonido metálico del tenedor contra el plato de porcelana pareció resonar en todo el lugar, un punto final abrupto. Ximena, dije, y me sorprendió la calma gélida de mi propia voz. Ya fue suficiente. Esto es una falta de respeto. Las tres amigas me miraron como si me hubiera salido un tercer ojo, como si el objeto decorativo de la mesa hubiera empezado a hablar. Ximena suspiró, un suspiro largo, teatral, cargado de un fastidio infinito. Puso los ojos en blanco, un gesto que había llegado a odiar con toda mi alma. Ay, Tadeo, por favor. Solo están bromeando. No seas tan sensible. Siempre arruinas la diversión con tu drama. No estoy siendo sensible, respondí, mirándola fijamente a los ojos, tratando de encontrar a la mujer de la que me había enamorado. No la encontré. Estoy poniendo un límite. Un límite que debí haber puesto hace 3 años. No voy a permitir que le falten al respeto a mi trabajo y a mi pasión en mi propia cara, y menos cuando se supone que estoy pagando para que lo hagan. Fue entonces cuando su máscara de novia comprensiva pero abrumada se cayó y reveló el rostro frío y calculador que había estado ocultando. Me miró directamente a los ojos, su voz afilada como un estilete, llena de un desprecio que nunca antes me había dirigido tan abiertamente, y pronunció las palabras que se grabarían a fuego en mi memoria.
Mira, Tadeo, si no te gustan las bromas de mis amigas, simple y sencillamente paga lo tuyo y vete. Y ahí estaba. La salida. La puerta de emergencia que nunca me había atrevido a buscar. Me estaba dando permiso para irme. Me estaba liberando. El resto sucedió como en cámara lenta, mi cuerpo moviéndose por su cuenta, impulsado por años de frustración contenida. Me levanté. Saqué la cartera. Puse el dinero sobre la mesa. Gracias por la opción. Y caminé. El Tadeo, no seas dramático, de Ximena fue el último sonido que registré de ese mundo. Luego, mientras me acercaba a la puerta de cristal, escuché algo más. Una risa. Una risa genuina, explosiva. La risa de Renata, seguida inmediatamente por la de Dalia. Se estaban riendo a carcajadas. Pensaban que era un berrinche, una pataleta de niño. Pensaban que volvería en 5 minutos, congelado de frío y arrepentimiento, suplicando perdón. El sonido de sus risas fue como un portazo en mi cara. Pero también fue el sonido de mis cadenas rompiéndose, eslabón por eslabón, con un estruendo glorioso. No conduje sin rumbo. Mis manos, firmes en el volante de mi vieja Ford, sabían exactamente a dónde ir, como un caballo que conoce el camino de vuelta al establo. Conduje a través de la ciudad dormida, ignorando los semáforos en rojo en mi mente, hasta que las luces de neón de los bares del centro fueron reemplazadas por la oscuridad y el silencio de las calles industriales. Llegué al único lugar que se sentía como un puerto seguro, el taller mecánico de mi hermano Lázaro. Las luces del interior estaban encendidas. Él siempre trabajaba hasta tarde, perdido en las entrañas de algún motor. Estacioné la camioneta y me quedé ahí, en la oscuridad, tratando de procesar el tsunami de emociones que me ahogaba. Y entonces, mi celular, que había estado en silencio en el asiento del copiloto, cobró vida con una vibración furiosa. Primero, un mensaje de Ximena. Ya. Muy gracioso tu numerito. Regrésate a pagar. La cuenta es de casi 8,000 pesos. ¿Me oíste? Lo leí y sentí una risa amarga, hueca, subir por mi garganta. ¿8,000 pesos? Habían ordenado los cortes más caros, múltiples botellas de vino, postres y digestivos, asumiendo que mi tarjeta de crédito era un pozo sin fondo de generosidad estúpida. Ignoré el mensaje. Un minuto después, otro. ¿Neta? ¿Me vas a hacer esto? ¿Qué oso con mis amigas? Contesta el maldito teléfono. Luego, la tormenta se desató. Mensajes de Renata, llenos de veneno, sabía que eras un ardido y un pobretón. Dejaste a Ximena con tu deuda, qué poco hombre. Eres patético y corriente. Y de Dalia, la cereza del pastel de la humillación, una solicitud de pago de 1,000 pesos a través de una aplicación bancaria. El concepto, terapia por tu drama y por arruinar una noche perfecta. Apagué el celular. No podía más. El veneno me estaba quemando por dentro. Me bajé de la camioneta y entré al taller. El olor familiar a aceite, metal y trabajo duro me recibió como un abrazo rudo pero sincero. Lázaro estaba debajo de un viejo Mustang, sus piernas sobresalían. Al oír mis pasos, deslizó la camilla con ruedas y salió, limpiándose la grasa de la frente con el dorso de la mano. Me miró. Vio mi cara, mi ropa de vestir arrugada, mi expresión de náufrago. No necesitó preguntar mucho. Su mirada lo abarcó todo. Tronaron, fue todo lo que dijo, su voz grave y tranquila. Asentí, incapaz de articular una palabra. La presa de mi autocontrol se rompió y sentí que las lágrimas me quemaban los ojos. Él se limpió las manos en un trapo grasiento y se levantó. Caminó hacia un pequeño refrigerador abollado en la esquina y me pasó una cerveza helada. Qué bueno que reventaste, carnal, dijo, dándome una palmada en la espalda que casi me saca el aire. Ya era hora. Esa mujer no te merecía. Me hizo un gesto para que me sentara en un par de cajas de herramientas. Te lo dije, ¿te acuerdas? El día de la carne asada de mamá. Te dije que te veían para abajo. Un hombre no puede estar con una mujer que no lo respeta, Tadeo. Es veneno lento.
Nos quedamos en silencio, bebiendo nuestra cerveza. El único sonido era el zumbido de un compresor y el goteo de aceite de algún motor. ¿Qué pasó?, preguntó finalmente. Se lo conté todo. Cada palabra, cada risa, cada mirada de desprecio. Y la frase final. Paga lo tuyo y vete. Lázaro escuchó sin interrumpir, su rostro endureciéndose con cada palabra que yo decía. Cuando terminé, soltó un silbido bajo. ¡Qué poca madre! Y todavía se atreven a decir que tú eres el malo. Sacó su propio teléfono. Mira, no has sido el único. El otro día vino un chavo a arreglar su coche. Un tal Ciro. Me contó que su novia y sus amigas eran iguales. Unas víboras. Lo trataban como su cajero personal. Al final, las mandó al diablo. A lo mejor hasta son las mismas. En ese momento, no le di importancia. Pero en la cruda honestidad de ese taller mecánico, rodeado de motores a medio armar y del afecto incondicional de mi hermano, me sentí más en casa, más yo mismo, que en los 3 largos y sofocantes años que había vivido en ese departamento con ella. Pasé 2 días en un limbo extraño, refugiado en casa de Lázaro. Dormía en un viejo sofá en su pequeña oficina, rodeado del olor a café y a metal. Mi celular permaneció apagado. El silencio era una medicina amarga. Por un lado, me daba espacio para pensar, para procesar la magnitud de la ruptura. Por otro, abría la puerta a las dudas. ¿Había exagerado? ¿Fui demasiado duro? ¿Debería haber aguantado una vez más? La costumbre es una droga poderosa, y 3 años de relación habían creado una adicción difícil de romper. Lázaro fue mi ancla. No me daba sermones, pero cada vez que me veía dudar, me decía algo simple y directo. Carnal, el respeto no es negociable. Punto. O me contaba historias de clientes, de hombres y mujeres, de cómo las relaciones se pudren cuando uno de los dos pierde la dignidad. Su apoyo silencioso pero firme fue lo que me impidió cometer la estupidez de volver a llamar a Ximena. Al tercer día, supe que no podía esconderme para siempre. Tenía ropa, herramientas, documentos y la mitad de mi vida en ese departamento. Tenía que volver, enfrentar la música y empezar el doloroso proceso de desenredar mi vida de la suya. Elegí un martes por la mañana, sabiendo con certeza que Ximena estaría en el trabajo, en alguna junta, hablando de sinergias y KPIs. Usé mi propia llave para entrar. El silencio en el departamento era pesado, opresivo. El lugar era un desastre. Botellas de vino vacías sobre la mesa de centro, cajas de pizza grasientas en la encimera de la cocina y una atmósfera general de abandono. Eran las señales inequívocas de que la fiesta de apoyo de sus amigas había sido intensa y probablemente había durado todo el fin de semana. Fui a mi cuarto a empacar una maleta con lo esencial. Ropa, mis artículos de aseo, algunos libros. Pero mientras doblaba una camisa, un mal presentimiento, una sensación fría y reptiliana, me recorrió la espalda. Algo no estaba bien. Dejé la maleta a medio hacer y caminé, casi en trance, hacia el pequeño cuarto al fondo del pasillo que usaba como taller. Mi santuario. La puerta estaba entreabierta. La empujé. Y mi corazón se detuvo. Literalmente, sentí que se detuvo por un segundo antes de empezar a latir con una violencia desbocada. El lugar estaba revuelto, profanado. Mis herramientas desparramadas, mis manuales de motocicletas tirados por el suelo. Pero lo peor fue lo que vi en el rincón. El espacio vacío. El hueco fantasmal donde debería haber estado mi moto. Mi Honda CB750 de 1978. El proyecto en el que había invertido cientos de horas y miles de pesos. Mi obra maestra, la que estaba a punto de terminar. Con manos temblorosas que apenas podía controlar, saqué mi celular y lo encendí por primera vez en 2 días. Ignoré la avalancha de notificaciones y abrí la aplicación de Mercado Libre. Mi pulso martilleaba en mis sienes. Escribí en el buscador, Honda CB750. Y ahí estaba. En la tercera fila. Mi moto. Inconfundible. Fotografiada torpemente en nuestro propio garaje, con mi casco colgado del manillar.
La descripción era una patada en el estómago, moto clásica para refacciones. Urge vender. Precio a tratar. El vendedor era un perfil recién creado con un nombre falso, Ventas Rápidas GDL. El precio era un insulto, una burla, una fracción de su valor real incluso en partes. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La rabia de la otra noche era un juego de niños comparada con esto. Esto era una traición de otro nivel. Esto no era una humillación. Esto no era una pelea de novios. Esto era algo mucho más oscuro, más ruin. Mi mirada, enloquecida, recorrió el taller y se posó en mi caja de herramientas principal, la que contenía mis joyas. La abrí. Faltaban mis piezas más valiosas, mi multímetro digital Fluke, mi kit de pinzas de electricista Klein, mis llaves de torque de precisión. Herramientas especializadas que eran la extensión de mis manos, que había comprado a lo largo de años de trabajo. La tristeza que había sentido se evaporó por completo, reemplazada por una furia fría, clara y afilada como el bisturí de un cirujano. Empecé a tomar fotos de todo. De la publicación en Mercado Libre, del espacio vacío donde estaba la moto, de mi caja de herramientas saqueada, del desorden general. Documenté cada detalle con una precisión metódica. Esto ya no se trataba de mi orgullo herido. Se trataba de un cruce de líneas que nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé posible. Ella no solo me había faltado al respeto. Me había robado. Había invadido y profanado mi santuario y estaba vendiendo mi pasión por partes, como un buitre despojando un cadáver. La mujer que yo había amado se había convertido en una ladrona. Y los ladrones tienen que enfrentar las consecuencias. Mientras estaba de pie en medio de mi taller profanado, sintiendo como el veneno de la traición me recorría las venas, mi celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo, de arrojar el maldito aparato contra la pared. Pero algo, una intuición, me hizo abrirlo. ¿Qué onda, Tadeo? Soy Ciro, el, ahora ex, novio de Maite. Te felicito, güey. Anoche, después de que te fuiste, se pusieron como locas. Me harté de que me trataran como su cartera y su chofer. Las mandé al diablo. Oye, aguas, porque escuché a Ximena decirle a Renata que le iba a hablar al dueño del depa para decirle que la abandonaste y sacarte del contrato. Ponte vivo, carnal. Un aliado. En el lugar más inesperado. El tipo que Lázaro había mencionado. Sentí una extraña sensación de camaradería, un pequeño punto de luz en la oscuridad. Le di las gracias a Ciro y su advertencia fue la chispa que necesitaba. La furia se convirtió en acción estratégica. Marqué el número del señor Isidro, el dueño del departamento. Un hombre mayor, jubilado, pero justo y de la vieja escuela. Siempre habíamos tenido una buena relación, basada en el respeto mutuo. Don Isidro, habla Tadeo. ¿Cómo está? Tadeo, qué milagro. Bien, hijo, ¿y tú? Oye, qué bueno que llamas, porque justo me acaba de hablar tu novia, Ximena. Mi corazón dio un vuelco. Ah, sí. ¿Y qué le dijo? Pregunté, tratando de mantener la voz neutral. Pues me dijo que te fuiste de la casa, que la abandonaste con todas las deudas y que quería ver cómo le hacía para sacarte del contrato y quedarse ella. Que tú ya no ibas a pagar la renta. Respiré hondo. Don Isidro, le pido por favor que no haga nada todavía. La historia es un poco más complicada y bastante más fea. ¿Puedo pasar a verlo esta tarde? Necesito explicarle algunas cosas y mostrarle algo importante. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Claro, hijo. Te espero a las 5. Sabes que siempre has sido un buen inquilino, nunca has fallado un pago. Colgué y empecé a moverme con una determinación que no sabía que poseía. Llamé a Lázaro. Necesito tu ayuda. ¿Y tu camioneta? Ahora. En menos de una hora, estábamos los dos en el departamento, sacando todo lo que tenía valor para mí, el resto de mis herramientas, mi equipo de música, los pocos objetos que eran míos y solo míos antes de conocerla.
Estaba cargando la última caja, la que contenía los trofeos de mi padre de torneos de carpintería, cuando el auto de Ximena entró en el estacionamiento. Renata venía con ella, como siempre, su sombra venenosa. Se bajaron del auto, sus caras una mezcla de sorpresa y furia al vernos. ¿Qué estás haciendo?, gritó Ximena, corriendo hacia mí, sus tacones resonando en el concreto. Saco mis cosas, respondí con calma, sin mirarla, entregándole la caja a Lázaro. No puedes hacer eso. Son nuestras cosas. No, dije, finalmente girándome para enfrentarla. Son mis cosas. Y las pongo en un lugar seguro, ya que te has dedicado a venderlas sin mi permiso. Su cara palideció. El color desapareció de sus mejillas. Renata, sin embargo, saltó a la defensa. Necesitaba el dinero para pagar la cena que tú arruinaste y la dejaste plantada con la cuenta. Fue entonces cuando la miré. Miré a las dos. Y por primera vez en días, sonreí. Una sonrisa sin una pizca de alegría, una sonrisa fría y afilada. ¿Arruinar? ¿O robar?, dije, mi voz sonaba peligrosamente tranquila. Porque vender mis cosas sin mi permiso, Ximena, tiene un nombre. Se llama robo. Y es un delito. Renata bufó, cruzándose de brazos. Ay, ya va a llorar el obrero. Por eso nunca vas a ser nadie, Tadeo. Por tu ego frágil. Tienes razón, respondí, cerrando la puerta de la camioneta de Lázaro. No soy nadie, para ustedes. Y qué bueno. Me acerqué a Ximena, que me miraba con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo a un extraño. Hablaré con don Isidro sobre el contrato. Y sobre tus actividades comerciales. Te sugiero que vayas buscando quien te ayude con la renta. A ver si una de tus grandes amigas te hace el favor. Me subí a la camioneta, arranqué el motor y me fui, dejándolas a las dos paradas en medio del estacionamiento, con la boca abierta, finalmente sin palabras. Esa misma tarde, a las 5 en punto, estaba sentado en la sala de don Isidro. Le conté todo, desde la humillación en la cena hasta el descubrimiento del robo. Le mostré las fotos en mi celular, la publicación en Mercado Libre, mi taller saqueado, los mensajes de texto. El hombre, un excontador de carácter recio, me escuchó con atención, su rostro arrugándose en una expresión de profundo disgusto. Cuando terminé, simplemente asintió, sus ojos claros fijos en los míos. Déjamelo a mí, hijo. La ley y el contrato están de tu lado. Esta muchachita se equivocó de persona. Al día siguiente, con una calma que me sorprendió a mí mismo, fui a la fiscalía y levanté una denuncia formal por robo, presentando todas las pruebas que había recopilado. El oficial que me atendió fue profesional y comprensivo. No lo hice por venganza, no quería ver a Ximena en la cárcel. Lo hice por principio. Porque hay líneas que no se pueden cruzar. Porque el silencio ante la injusticia te convierte en cómplice. Y entonces, como si el universo hubiera estado esperando mi decisión para reajustar las cuentas, el efecto dominó comenzó. Un par de días después, don Isidro le entregó a Ximena una notificación legal, redactada por un abogado. Tenía 10 días para restituir el valor total de los bienes robados, calculado con facturas y precios de mercado, y para cesar de inmediato las fiestas y el ruido excesivo que, según otros vecinos que por fin se atrevieron a hablar, se habían vuelto constantes. De lo contrario, enfrentaría no solo la continuación del proceso penal, sino un proceso de desalojo inmediato por violar múltiples cláusulas del contrato de arrendamiento. De repente, la idea de quedarse con su departamento, su trofeo de independencia, ya no parecía tan atractiva. Se convirtió en una trampa. El karma, a veces, no es un rayo fulminante, sino un contador muy paciente y eficiente. Ciro, mi nuevo y inesperado amigo, me llamó una semana después para ponerme al día. Me contó, con una mezcla de pena y alivio, que tras su ruptura, Maite, al no poder pagar la renta de su lujoso departamento ella sola, había tenido que tragarse su orgullo y volver a casa de sus padres en otra ciudad, poniendo fin a su glamorosa vida de influencer. La siguiente pieza en caer fue Renata, la gran líder. Un amigo en común que trabajaba en la misma agencia de publicidad que ella,
me contó el chisme. Al parecer, su actitud tóxica y prepotente no se limitaba a su vida social. Varios compañeros de trabajo, hartos de su acoso y de su costumbre de robarse el crédito por el trabajo ajeno, presentaron una queja formal ante Recursos Humanos. La empresa, que ya la tenía en la mira, aprovechó la oportunidad para despedirla. Sin su sueldo exorbitante, su estilo de vida de restaurantes caros y ropa de diseñador se vino abajo como un castillo de naipes. Dalia, la de los chistes hirientes, tuvo su propio ajuste de cuentas. Su padre, cansado de pagar las deudas de sus tarjetas de crédito, le cortó el grifo financiero. Tuvo que vender su coche y enfrentarse a la cruda realidad de vivir con lo que ganaba, algo que no había hecho en su vida. El grupo de amigas, ese frente unido de superioridad y desdén, implosionó en el momento en que el dinero y la estabilidad desaparecieron. La lealtad que pregonaban resultó ser una farsa. Ciro me contó que Maite culpaba a Ximena de todo, por haberse metido con un naco que les trajo mala suerte. Renata acusó a Dalia de ser una envidiosa. Dalia dijo que todas eran unas hipócritas. La amistad basada en la conveniencia y la apariencia se disolvió en un charco de recriminaciones y veneno. Ximena, atrapada en medio del desastre que ella misma había provocado, se quedó completamente sola, con una demanda por robo y una orden de desalojo pendiendo sobre su cabeza. Encontré un pequeño departamento en un edificio antiguo, cerca del taller de Lázaro. Era más pequeño, más humilde, con paredes que necesitaban una mano de pintura, pero en el momento en que entré, supe que era mi lugar. Tenía un pequeño balcón que daba a un patio interior y, lo más importante, un cuarto en la azotea, perfecto para convertirlo en mi nuevo taller. Era mío. Mi espacio. Mi paz. Con el dinero que el abogado de don Isidro consiguió que Ximena me pagara por las herramientas y la moto, después de que ella, acorralada, pidiera un préstamo a sus padres, compré equipo nuevo y mejor. Y me enfoqué en mi trabajo, en reconstruir mi vida desde los cimientos. Una noche, un par de semanas después de la mudanza, estaba en una cantina del barrio con Lázaro, celebrando un contrato grande que había conseguido. Y entonces, vi una cara familiar en la barra. Era Ciro. Lo saludé, le invité una cerveza. Hablamos durante horas. Fue como hablar con un viejo amigo. Nos reímos de nuestras ex, de los ciegos que habíamos sido, de cómo habíamos permitido que nos pisotearan por migajas de un afecto falso. Descubrimos que teníamos mucho en común, el amor por los motores, el gusto por la música sencilla, el orgullo por un trabajo bien hecho. Una amistad real y honesta nació de las cenizas de dos relaciones tóxicas. Un mes después de la mudanza, cuando ya casi había olvidado su existencia, recibí un último mensaje de Ximena desde un número desconocido. Era un texto largo, un párrafo patético lleno de arrepentimiento y excusas. Tadeo, he pensado mucho. Tenías razón en todo. Ellas eran tóxicas y yo fui una cobarde por no defenderte. Me dejé llevar por las apariencias y lo arruiné todo. Estoy sola y miserable. Te extraño. Extraño al hombre bueno que eras. ¿Hay alguna posibilidad para nosotros? ¿Puedo cambiar? Leí el mensaje. Y por un instante, sentí una punzada de la vieja tristeza, un eco fantasma del amor que alguna vez sentí. Pero era solo eso, un eco. El hombre bueno del que hablaba todavía estaba ahí, pero ahora ese hombre bueno también era un hombre que se respetaba a sí mismo. Respiré hondo, borré el mensaje y bloqueé su número para siempre. No había nada más que decir. Anoche terminé de restaurar mi nueva moto. No la que ella intentó vender, esa la di por perdida, como un sacrificio necesario. Compré otra, un modelo diferente, una Triumph de 1972, una máquina con carácter y cicatrices. La pinté de un azul profundo, como el cielo nocturno justo antes del amanecer. Ayer, por primera vez, el motor rugió a la vida con un sonido poderoso, limpio, una promesa de nuevos caminos. Estoy en mi nuevo garaje, mi nuevo santuario. El olor a gasolina y a metal pulido es el olor de mi libertad. Llamo a mi mamá, solo para saludar, para escuchar su voz. Hablamos de cosas sencillas, del clima, de la comida. Antes de colgar,
me dice, se te oye la voz más ligera, mijo. Se te oye feliz. Cuelgo el teléfono y me quedo en silencio, escuchando el suave ronroneo del motor de la Triumph. Y me doy cuenta de que tiene razón. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, soy feliz. No porque me haya vengado. La venganza es un plato que se enfría y no alimenta. Soy feliz porque me he recuperado a mí mismo. He recuperado algo mucho más valioso que una motocicleta o un juego de herramientas. He recuperado mi propio respeto. Y eso, ningún dinero puede comprarlo, y nadie, nunca más, me lo volverá a quitar.